Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a la noche temática desde el grupo Creyente Clandestino. Creyente Clandestino es la página de Facebook donde ponemos estos videos. No los pongo desde mi página personal, sino desde Creyente Clandestino. Esta es una serie de videos y pues ya creo que es el quinto video. Para los que hasta hoy están iniciando viendo los videos, les recomiendo que empiecen desde los primeros. Si ustedes ven en la lista de aquí hacia abajo, el primer video. Entonces, muy buenas noches a todos. Ahora sí, empezamos con esta charla de la noche temática. Bueno, esta charla la he denominado el árbol siniestro. Ya habíamos explicado un poco esto. Ya habíamos dicho que ya llevamos algún tiempo, prácticamente las 4 charlas anteriores han sido un poco de la raíz del mal, que fue la primera charla, que es casi arrancar desde la mitad, la raíz del mal. Veíamos Babilonia la antigua, Babilonia la nueva, y de ahí nos devolvíamos prácticamente y veíamos la segunda parte que se llama la semilla del mal. Dentro de la semilla del mal estaba el principio y la serpiente antigua. La vez pasada nos quedamos en la serpiente antigua. Entonces, ya al principio lo habíamos visto, la serpiente antigua. Hoy finalizamos la serpiente antigua. Espero, sí, yo creo que sí. Y para la próxima es prácticamente lo que todos están esperando, que es una de el principio de la culminación de toda esa serie de charlas. ¿Qué va a ser? Las ramas del mal, los títeres del mundo. Bueno, esto se va a poner bien interesante. Habíamos quedado la vez pasada en Asia. No voy a hacer el resumen, pues vuelvo y lo digo, los que necesiten saber en qué vamos de la historia, vean los videos que están listados abajo. Y prácticamente habíamos pasado toda la parte de África y cómo esa huella de la serpiente se distribuye por África y pues ahí está todo el video de eso. No va a ser el resumen y arrancábamos ya con la parte de Asia. En Asia nosotros habíamos dicho que prácticamente lo que son dragones y asiáticos, eso estaba muy unido dentro de la cultura oriental. Entonces uno se da cuenta que ellos tienen dragones, serpientes por todo lado y vamos a ver cómo la huella de esa serpiente también estuvo presente en estos lugares de la Tierra. Ellos tienen muchos festivales del dragón. De hecho habíamos dicho que el dragón es uno de los, digamos, de los que representa, de los que encierra en sí el calendario. De hecho, alguna de las historias de la creación, por ejemplo, creo que es para para los chinos, ellos dicen que el dios de ellos toma barro amarillo, puede sonar a chiste, pero es así, toma barro amarillo y hace a los reyes, y de lo que sobra de este barro hace a los humanos. Entonces, digamos que pone por encima la estirpe de ellos antes que la de los humanos. Y bueno, venimos que muchos festivales son como en adoración al dragón, y cosas interesantes vamos a encontrar en la cultura oriental respecto al dragón, como los dragones o que custodian las puertas del conocimiento. Más adelante vamos a ver cosas como esas. Pero no solamente es la parte lógico, cuando estamos hablando de dioses paganos, no solamente hablamos de reptiles, sino también hablamos de esos dioses o de esas creaciones de Dios que se convirtieron en deidades, como lunas y cosas por el estilo. En este caso encontramos a Gen, que es una diosa lunar, o a Shingu, que también es un dios lunar oriental. Vemos la forma del tridente, ¿cierto? Habíamos de esto hablado un poco la vez pasada. Habíamos hablado de Nuwa y Fuxi, que son dos dioses orientales que se les atribuye el hecho de haber con su cuerpo labrado los ríos de la tierra y que se les atribuye también la creación del humano. Como algo particular que habíamos visto, era aquí 2 objetos que ellos tienen. Estamos hablando de una cultura bien lejana y nos habíamos dado cuenta que estos objetos no era nada más ni nada menos que la escuadra y el compás, Entonces, este conocimiento que viene prácticamente desde los Grigori, que se les cedió a los descendientes de Caín y más adelante se fue distribuyendo a través del mundo, también toca Oriente y nos damos cuenta que el conocimiento sigue simbolizado en seres
en seres que poseen ese conocimiento y que son mitad humanos y mitad reptilianos. Después vamos a ver que tienen la posibilidad incluso de metamorfosearse. Eso. Y teníamos, digamos que hablamos de la escuadra y el compás como ese símbolo de Nua y Fuxi del conocimiento. Adentro de este símbolo, creo acá que no se alcanza a ver, es un saludo. Eso es un saludo que utilizan los masones, pero también se conoce como el acuerdo. Entonces era un acuerdo de dos manos, que está bien interesante este símbolo y después los vamos a ver. Encontramos a Buda, que es Siddhartha Gautama. La historia de él empieza más o menos de 500 años antes de Cristo y se habla que él es un iluminado, pero quiero que nos fijemos un poco en la posición de las manos, ¿cierto? Aquí esto simbolizaría que él está parado en un loto, pero tiene digamos que una similitud muy especial con los pinos, igual que la parte de la cabeza, ¿cierto? La parte de los pinos ya lo habíamos visto, y esa similitud y esa posición de las manos viene de unos demonios antiguos que son sumerios, en el caso de este que era Pazuzu, relacionado, de ese personaje aparece en la película del Exorcista, es el que hace la posesión de la niña, es Pazuzu. Y tenemos aquí a Bakumen también con el tridente y la forma de las dos manos con sus mudras correspondientes. Habíamos más o menos llegado hasta aquí en lo que habíamos visto la vez pasada y habíamos visto este círculo que son digamos que unos estados espirituales del samsara. El hinduismo, tanto el hinduismo como el budismo comparten muchas cosas, o sea, separarlos a veces es muy difícil, ¿sí? Pero podemos encontrar cosas muy en común, ¿cierto? Como la parte del samsara, como todos esos estados o esos lugares espirituales de los cuales encontramos uno especial que era el infierno, que se llaman los nakaras, que son los nakaras fríos, los nakaras ardientes. En los nakaras ardientes observamos acá que hay una clase de demonios que se esconden bajo tierra y que torturan a la gente. Entonces les dan acero hervido, les dan plomo fundido. Bueno, hay infinidades de este tipo de torturas. Quien custodia este lugar es este personaje, ¿sí? Yama. Lo interesante de esto es que esto era un purgatorio, porque de ahí se podía salir. De forma interesante, cuando el purgatorio fue instaurado por la religión católica, tomó partes de este estilo de purgatorio para volverlo hacia el catolicismo. El purgatorio no es bíblico. Bueno. Entonces aquí vemos con un poco más detalle los nakaras fríos, que son los infiernos fríos, y los nakaras calientes, y los personajes estos que tanto el budismo como el hinduismo tienen, que son seres grandes, son demonios y viven bajo tierra, ¿no? Centrándonos un poquito, quiero mostrar la incidencia o la huella de la serpiente que dejó a través del mundo en muchas culturas, ¿no? Entonces, serpientes, vemos que acá hay una comparación bien interesante. La parte de acá donde está Varuna, que es este dios, o que es un rey, por decirlo así, de los dioses, él tiene estos demonios como súbditos, y en el caso del Yama, que es del hinduismo, tiene a estos demonios como súbditos, que son los nagas. Entonces hay una similitud impresionante en cuanto a estos reyes de este purgatorio y los seres que ellos tienen como súbditos que son reptilianos. Dentro del hinduismo, saliendo un poquito de la parte del budismo, entrando un poquito al hinduismo, se habla de personajes que son mitad serpiente, mitad humanos, que son los nagas, que son las esposas. Esas son las esposas de este personaje, que es Vishnu, ¿cierto? Aquí Vishnu se encuentra sobre esta serpiente que tiene una infinidad de cabezas, que es se llama Shesha, se llama la serpiente. Aquí la podemos apreciar más. Esta es Shesha, la serpiente. Esta es Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, y del ombligo de Vishnu sale una flor de loto, que se encuentra otro dios, que es Brahma, que es prácticamente uno de los dioses más importantes del hinduismo. Entonces, lo que ellos tienen con las serpientes es un cuento bien interesante. Todos los dioses son serpientes, y de hecho, esta serpiente, que se llama Shesha,
es la serpiente que ellos dicen que envuelve al mundo o sostiene al mundo. Bueno, digamos, por todo lado vamos a encontrar esta escultura, de todas maneras es muy común en la India ver este tipo de imágenes, ¿sí? Donde se representa a Brahma, se representa a Shesha, siendo esta serpiente que entrega sabiduría. Y no solamente eso, el primer personaje que les mostré que tenía la mano hacia arriba y hacia abajo, que pertenece al budismo, este personaje dicen que es la reencarnación de Vishnu. O sea, para el budaísmo, ellos dicen que fue la reencarnación de Vishnu. O sea, el hinduismo también lo toma a cierta Gautama, a Buda, y dice que él fue esa reencarnación. Nosotros quiero que apreciemos algo acá. Veamos el tamaño de este personaje comparado con los ancianos que están alrededor de él. ¿Sí? O sea, podemos suponer que venía de un linaje también de gigantes. Era muy posible. Dentro de la historia de Buda, de Siddhartha Gautama, se hablaba que él nace más o menos 500 años antes de Cristo, que él fue un iluminado, por decirlo así, que desde muy temprana edad se empezaron a dar cuenta los ancianos que él era una persona muy sabia. Y se cuenta una historia donde hay una lluvia, él está orando debajo de un árbol y prácticamente llega una serpiente, lo envuelve, lo abriga de la lluvia y esta serpiente le transfiere el conocimiento a Buda. ¿Sí? Ojo con eso. Veámoslo aquí en otra imagen. Todo eso lo vamos a encontrar bastante. Esta serpiente ya se llama Muchilinda. Muchilinda. La primera, Shemsha, era la representación masculina de la serpiente, esta es la representación femenina, y fue la serpiente que envolvió a Buda y la cual le dio el conocimiento a Buda. Entonces, estas representaciones son frecuentes tanto en la India como en la China. En esto. Aquí vemos otra representación de Buda, de la serpiente, ¿cierto? Con las varias cabezas, ofreciendo esa iluminación a Buda. Esto. Dentro de estas mitologías que se cuentan de acá, encontramos también personajes como Kashyapa. Kashyapa era también de esta descendencia, este personaje que prácticamente raya entre lo que es real y lo que se convierte en mito. Tuvo dos esposas, que era aquí Kadru y Urnata. Con Kadru es que descienden los nagas, que son estos seres reptilianos. Y quiero que veamos, no sé si allá se alcanza a apreciar un poco, es el color verdoso que tiene Kadru. ¿Sí? Esta fue una esposa de Kashyapa. ¿Sí? Con Urnata tiene otra serie de seres. En este caso, este es Garuda, que era un ser antropomorfo. Tenía pico de zoomorfo, también tenía su pico de águila. Y estos eran los nagas, que eran humanos como mezclados con serpientes. ¿Sí? Este es Garuda. Garuda tiene una pelea con los nagas. Y digamos que esa es una forma interesante de hacer creer a la gente o dentro de este tipo de religiones que hay buenos y malos. ¿Sí? O sea, para mí todos son descendientes de la serpiente. Que peleen entre ellos es otra cosa. ¿Sí? Pero hacen ver dentro de esto como si hubiese un bueno y estos buenos derrotan a la serpiente. Entonces es un cuento muy frecuente que vamos a encontrar en los nórdicos y quién derrota a la serpiente, pero nos damos cuenta que esos que derrotan a la serpiente vienen del mismo linaje, como en este caso. Entonces, Garuda, los nagas y todo este tipo de simbolismo. Quiero que terminemos con esta imagen viendo la parte de Asia, es porque esto se conoce como un urobo. Un urobo es una leyenda, más adelante la hablaremos, de una serpiente que envuelve el mundo, como lo hemos dicho al principio, y que alcanza su propia cola. ¿No? Entonces, esta representación del urobo está en todas las culturas. Esto que estamos viendo acá es un urobo asiático. Y aquí vemos la representación del dragón asiático comiéndose la cola, que quiere decir que envuelve el mundo. Sigamos, dentro de los nórdicos.
Para la parte de los nórdicos, todos hemos escuchado la leyenda de este personaje que mantiene su martillo, que es Thor, ¿cierto? Que es hijo de Odín, tiene un hermano que se llama Loki. Muchos lo habremos visto por Marvel Comics y todas las películas que han salido. Bueno, estos personajes que uno pensaría que fueron ficción, bueno, realmente sí tienen un pasado interesante y son estos varones de renombre que la Biblia hablaba, que eran descendientes de estos ángeles caídos con las mujeres. Bueno, vemos aquí prácticamente, para encontrar a Thor, no sé si se alcanza a ver, está dentro de esta línea, ¿sí? El hermano de él es Loki, ¿sí? Y Loki tiene a 3 hijos. ¿Listo? ¿Por qué quiero encerrarme y no todo el resto de líneas? Porque prácticamente acá están los gigantes. ¿Sí? Creo que ahí ya alcanza a leer. Están los gigantes y Thor y Loki eran descendientes de esos gigantes. Aunque ellos tuviesen rencillas y aunque ellos fuesen enemigos o los hijos de Loki, como Jormungand, que es la serpiente que envuelve el mundo, mostrara que era enemiga de Thor y que hasta el final de los días van a tener esa enemistad, ellos sencillamente son descendientes de los gigantes. Entonces, así quieran mostrar que son enemigos y que hay uno de ellos que gana, para mí están preparando los tiempos para cuando ellos vuelvan a aparecer, uno diga, es que estos son los buenos. Bueno, aquí vemos una representación de Thor sosteniendo el martillo, ¿cierto? Y peleando con esta serpiente que es uno de los hijos de Loki, que se llama Jormungandr. Hay muchas representaciones de él, ¿cierto? Y de Loki. Aquí vemos una piedra demasiado antigua donde está la representación de Loki y cómo se le reconoce a Loki como un ser maligno, el padre de la mentira, aunque todos son del padre de la... Yo no estoy hablando bien de Thor. Ahora, estos son descendientes también de la serpiente, sino que este personaje en especial reúne unas características que para nosotros los cristianos sabríamos definir quién es este personaje, ¿cierto? Lo interesante es que esta historia dice que este personaje está encerrado, está atado, está en un lugar llamado abismo, por decirlo así, y está esperando el Ragnarok, que es como el día del juicio final para salir. Para nosotros sabemos que todo este personaje está suelto, ¿sí? Entonces Loki tiene estos hijos, que vemos la serpiente, ¿cierto? Jormungandr, tenemos a Fenrir, que es el lobo, ¿cierto? Y a Hela, que era como la guardiana de los muertos. Todos estos personajes que son míticos, ya sean de los nórdicos o de los asiáticos, sabemos o queremos entender que si tienen relación con la serpiente, y la serpiente es uno de los principales personajes, es porque viene de una descendencia reptil. Bueno, aquí vemos otras tablas donde se ve un poco más la representación de Loki, y quiero que aprecien esto. Él está atado de pies y de manos en este lugar, y lo muestran como con unos cachos. Por eso el personaje de Loki en Thor lo muestran con esos cachos al frente, ¿sí? Y dicen que él está prisionero. Similitudes bastantes. Finalmente, un lobo nórdico. Esto también una de las piezas que vamos a encontrar que hacen referencia de que el mal o esta serpiente o esta simiente está envolviendo el mundo. Egipto. Bueno, si uno habla de Egipto y de serpientes, también es bien interesante ver cómo ellas están metidas en jeroglíficos, ellas están metidas en templos, en todos lados las vamos a encontrar. De hecho, esta es una representación egipcia de una serpiente alada. La serpiente alada también es una representación mesoamericana. Aquí también vemos una representación de una serpiente alada, que es una diosa llamada Eleiteia. De ahí también podemos acordarnos de la Etitia. Ok. Esta es una representación, es un papiro antiguo, donde muestra la creación del mundo, ¿sí? Aquí se ve un poquito más claro. En esta parte, digamos que por lo viejo no se aprecia tanto, y por el tipo de dibujo. Aquí tiene, digamos que alto contraste y se aprecia un poco más. Donde está una serpiente con cabeza humana, con alas, que posiblemente, este es el sol, que proviene del sol o que ha llegado y que caminaba, ¿sí? Entonces, esa es una representación
de lo primero que se vio cuando se fundó el mundo, ¿sí? Y de una forma interesante, yo sé que acá no se va a ver este aro, ¿cierto? Pero este aro que tenemos acá es un urobo, es la misma serpiente, el mismo símbolo de una serpiente envolviendo el mundo. Entonces, más claro, pues no se puede decir. Esto es la representación de ángeles caídos o posiblemente el mismo Satanás como ser reptiliano dentro de la tierra, en el principio de la humanidad. Y esto es egipcio. Bueno. Osiris, vean lo interesante. Quiero que nomás miren el color de la piel, ¿cierto? Esto no es por... Esta sí, lógico, es una ilustración moderna, pero esto sí es grabado en pared. ¿Listo? Estos colores que nosotros vamos a ver, que eran los verdes que se le daban a Osiris, dentro de la mitología Osiris muere, pero su esposa Isis lo resucita y cuando él resucita toma la coloración verde, es como una transformación, ¿cierto? Ella lo resucita para poder quedar embarazada y poder tener a Horus. Toda esta historia se me hace muy, muy parecida a la historia de Semiramis, de Nimrod y de Tamos, o sea, la misma tríada en diferentes culturas. Vemos esta también es una descripción de la pared y nos damos aquí cuenta cómo estos personajes demuestran que no son de un tono de piel normal, ¿cierto? O sea, eran verdes posiblemente, algunos, no todos, porque tienen la capacidad de cambiar, y eran estos faraones y estos varones de renombre en la antigüedad. Bueno, sigamos. Otra apreciación también, vean, tenemos acá la serpiente, ¿cierto? Alada. No solamente en Egipto, no solamente en Mesoamérica, también lo podemos encontrar el dragón que vuela en Oriente. ¿Mm? Más representaciones, sí, una serpiente que caminaba, una serpiente alada con figura humana, ¿cierto? A Thor en forma de serpiente, recordemos que estos cachitos representaban a la diosa vaca. Bueno, en el faraón también, o sea, por donde lo miremos vamos a encontrar serpientes. Esta imagen es difícil de rastrear en internet, es muy compleja de encontrar. Aquí se observa la metamorfosis de un reptiloide a un faraón egipcio, indicando quiénes son realmente los gobernantes. Bueno, este lo encontré, lo puse así, me pareció interesante. Y lo que les digo, es complejo encontrar la imagen, pero se ve al personaje después como hay una transición a serpiente y después vuelve a ser en la parte final un humano. Finalmente, para terminar la parte de Egipto, quiero que veamos lo que yo les había dicho, el primer papiro que habíamos visto de la creación. Esta es la serpiente, ¿cierto? Que se está mordiendo la cola. Entonces es un nuro egipcio, o sea, el mismo símbolo en partes distintas, ¿cierto? Y es idéntico. Es el mal envolviendo el mundo. Entonces, lo teníamos en Egipto, lo teníamos en los nórdicos, y vamos a ver cómo en otras culturas lo vamos a encontrar. Entonces, saltemos a Mesoamérica. Bueno, para los que, sé que algunos de los que nos han visto, como Andrés Niño, Gloria Sommer, ellos han estado en México y sé que ellos van a entender un poco esa parte porque han tenido contacto con esta cultura. Y se dan cuenta que hay unas estructuras muy impresionantes y con unas simbologías bastante reptiloides. Bueno, aquí tenemos dos lugares distintos. Tenemos México, ¿cierto? Y tenemos Perú. ¿Mm? En Perú, este lugar, voy a tratar de pronunciarlo, ¿cierto? Porque se llama Sacsayhuamán, ¿sí? O Sacsayhuama, que es el lugar donde se conoce como la muralla en Perú. Posiblemente lo pronuncié horrible, pero cuando los primeros españoles llegaron y les preguntaron a ellos que quién había puesto esas piedras tan gigantescas, solamente miremos el tamaño de la persona, miremos el tamaño de esas piedras, y estas son una de las pequeñas, ¿cierto? De hecho, si uno va a meter una hoja o algo dentro de las piedras, ni siquiera hay espacio. Entonces, y están encasadas, están encarriladas entre ellos. Hay gente también que ha estado en Perú, las ha podido apreciar y no se ha dado explicación de esto. ¿Qué dijeron los primeros
los indígenas que tuvieron contacto con los españoles dijeron que estas edificaciones las había hecho los dioses Sol. ¿Sí? Bien interesante esa parte. Aquí también, o sea, saltando un poco de Perú y pasando un poco a México, encontramos que muchos de los sacrificios y muchos de los templos y muchos de los rituales que se hacían eran venerando a una serpiente emplumada o alada. Listo, sigamos. Estas son las grutas de Juxtlahuaca, en México, donde también se logra apreciar la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. ¿Sí? Aquí los podemos revisar. Y vuelve y se repite, ya sea en esto, o sea, así se mueva un poco en la tierra, pero la creencia de la serpiente sigue siendo la misma. Este templo o esta pirámide que nosotros encontramos acá es la serpiente el templo o la pirámide de Kukulcán. ¿Sí? Kukulcán es otro nombre que recibe esta serpiente. Para algo interesante, y para los que estuvieron allá posiblemente en un equinoccio, para equinoccio se puede observar, es cómo la sombra de la serpiente se ve cuando avanza el día y los rayos pegan sobre este borde, produce una sombra acá, y cómo se ve que la serpiente descendiese y se une a la cabeza. Esta es la cabeza que está aquí al final. ¿Sí? Aquí tiene un poquito más de aumento. Esa serpiente es la serpiente emplumada, pero no más veamos el concepto de una serpiente que descendió, ¿cierto? Bueno, sigamos. No solamente eso, vamos a encontrar diferentes nombres, diferentes culturas. Esta serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Kukulcán, o para los tolmecas tiene otro nombre, y muchos de ejemplo, esto es un cuchillo sacrificial, donde él está representado. Muchas de estos sacrificios se hacían a estos dioses reptiloides. Ellos estaban sedientos de sangre y sedientos de violencia, y pues nosotros sabemos que el conocimiento que tenían estas civilizaciones era muy alto, pero no fue un conocimiento gratis, y no fue un conocimiento solamente por la observación del mundo. No, este conocimiento se les dio a ellos. O sea, cuando Satanás le da el conocimiento al hombre, se los da a las naciones que los necesitaban en ese momento. Entonces, en este momento nosotros podemos observar que estos personajes o estas civilizaciones, aunque tuviesen unas proezas arquitectónicas y que como civilización hubiesen llegado posiblemente más lejos que nuestras civilizaciones actuales, también la parte sacrificial de ritualismo y todo era bastante pesada. Bueno, nos hemos acordado un poco de la parte de los reptiles y cómo estos sacerdotes o estas personas trataban de simularlos, ya fuese con aplastamiento craneal, con escarificación como en, bueno, también Mesoamérica, como escarificación en África. Pues acá encontramos máscaras ritualistas, ¿cierto? También hechas de un color verde simulando una escama. Los dioses que vamos a encontrar, y eso es bien interesante, tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, pero también tenemos a Xochitl, que es muy parecido al Anubis de los egipcios. ¿Sí? Otras representaciones acá, y aquí podemos ver toda la representación de los dioses mesoamericanos. Bueno, sigamos. Habíamos hablado de seres que se transforman, ¿cierto? Esos seres que se transformaban, que los vimos en Egipto, que podían cambiar de humanos y podían cambiar a animales o incluso a cosas, los encontramos también de una forma muy interesante en Mesoamérica, ¿sí? Estos son nahuales, y los nahuales se conocen como estos espíritus que pueden encarnarse, o como, digamos que ellos los ven de una forma muy amigable, por decirlo así. Pero son brujos o son estos seres, les voy a poner nombre de seres, que tienen la posibilidad de ser esomorfos, o sea, metamorfosearse, convertirse en un animal, en una cosa. Bueno. Y finalmente, pues la prueba de la cual ya habíamos hablado en Perú, que encontramos en Paracas, estos cráneos de los dioses Sol que diseñaron estas ciudades. Entonces, digamos que
viéndolo así a grosso modo, nos hemos dado cuenta que todo lo que ha sido Latinoamérica está invadida de simbolismos reptiloides. ¿Sí? Ya sean que estos reptiloides se hayan hecho pasar por dioses para nuestros antepasados. ¿Sí? Y finalmente el urobo, pero mesoamericano. También lo encontramos. Esa serpiente, ese mal que envuelve el mundo. Bueno, veamos estas tres figuras. Veamos que en la India habíamos visto esos personajes con las serpientes aquí encima, ¿cierto? En México encontramos esta serpiente como de múltiples cabezas y veamos la disposición de las piernas, de los brazos. Y esto es Siberia, ¿sí? Son unas similitudes muy, muy interesantes en lugares y en espacios muy distintos. Bueno, hablemos de un lugar interesante para terminar toda esa parte de Mesoamérica y para redondear el tema de estas civilizaciones que estuvieron en el mundo en la antigüedad y que pertenecían a la serpiente y que fueron esa huella que dejó la serpiente en la tierra. Tomemos, vámonos a Ecuador, perdón, vámonos a Ecuador y quiero que nos centremos acá en la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos es un lugar muy interesante. Se le reconoce con el nombre de los Tallos es porque ahí habitan unos pajaritos muy interesantes, un poco extraños. Y cuenta, pues, no es tanto como historia, sino es algo ya muy centrado en nuestra actualidad. Se hicieron unas expediciones porque ahí llegó un padre que se llamaba el padre Crespi, Carlo Crespi, creo que si no estoy mal, italiano. Él llega allá y los indígenas empiezan a llevarle como en forma de gratitud algunas estatuas, algunas cosas, y él las empieza a guardar, ¿cierto? Cuando se corre la voz de que prácticamente el padre Crespi tenía o se había hecho un poco de estas estatuas y de estas cosas tan interesantes, arqueológicamente hablando, pues se abrió una expedición que se llamaba la expedición Moorish, a cargo de, creo que era Juan Moorish. Y ellos se meten en las cuevas de los Tallos y encuentran unas estructuras supremamente gigantescas, muy bien delineadas, y sabían que eso no era arte de la casualidad o que el agua hubiese labrado este tipo de cosas. Este es el padre Crespi, y estas son algunas de las cosas que fueron sacadas de este lugar de los Tallos, ¿cierto? Encontramos algunas planchas que hasta el día de hoy no han podido ser descifradas, pero vamos a ver a esto que se pone interesante. Ese es el padre Crespi sosteniendo algunas de las tablas, algunas de las imágenes, ¿cierto? Son muy parecidas a lo que a lo que hemos visto más, o que hemos visto ya en programas anteriores. Encuentran prácticamente unas planchas metálicas con unos lenguajes que no se han podido descifrar a la actualidad, pero todos ellos mantienen un simbolismo reptiloide. Veamos esta figura. Parece ser como un soberano, un rey, porque tiene un cetro, pero en su mano sostiene la serpiente. Y por este lado también parece ser un escriba de las personas que llevaban posiblemente una datación, y vemos también los reptiles rodeando a este personaje. Aquí igualmente, posiblemente un sacerdote, y de forma interesante, vemos como una mitra. O sea, la mitra empezando era un... ¿se acuerdan que habíamos hablado de Dagón, del dios Dagón, y cómo algunos sacerdotes dagónicos utilizaban la mitra simbolizando a este dios Dagón? Bueno, de una forma interesante, en Perú, en la Cueva de los Tallos, se encontraron estas planchas donde el personaje utiliza, parece ser un sacerdote, no voy a yo a especular de eso, pero, y tiene un gorro muy parecido a la mitra. Vemos aquí también el personaje de la serpiente, aquí lo podemos observar, ¿listo? Y aquí también encontramos el mismo personaje ya de frente, la mitra se ve un poco más clara, y la serpiente a este lado, ¿cierto?
También posee un báculo y otros símbolos, que yo sé que allá no se pueden ver, y en el piso, una cantidad de símbolos impresionantes que no pareciesen ser mesoamericanos. Bueno, una de las cosas que más ha llamado la atención es esto, una pirámide. Dentro de los tesoros del padre Crespi se encontraron todos estas planchas y estas antigüedades, y esta hace una referencia muy interesante a la pirámide inacabada de los Illuminati. Todo el mundo, uy, sí, ese tema va a ser el de la tercera charla. Bueno, veamos esto. Esto hace parte de los tesoros del padre Crespi, y la similitud de lo que fue encontrado en Ecuador con lo que es en Egipto es impresionante. O sea, eso es para agarrarse de la silla. Ver que esta diosa, la cual nosotros llamábamos como la diosa Bacator, es prácticamente una similitud sosteniendo el sol en su cabeza, e incluso la disposición de las manos, ¿cierto? Todo esto. Y eso es Ecuador. Bueno. ¿Coincidencia? Veamos estas dos piezas. Esta pieza es de Mesopotamia, ¿cierto? De todo lo que nosotros habíamos hablado de sumerios y toda esa parte de allá. Exacto. Y esto es Ecuador, que es la colección del padre Crespi. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con todos estos tesoros? Bueno, hay muchos documentales que ustedes pueden ver, pero de una forma interesante, alguna gente se especula y dice que el padre Crespi fue enviado por el Vaticano para posiblemente adueñarse de todo eso, pero si hubiese sido así, no hubiese puesto un museo en el patio de la escuela, por decirlo así, sino todo eso hubiese sido sacado al Vaticano rapidísimo. De hecho, los que se hicieron a todo este tesoro, que no quedó en Ecuador quedan muy pocas piezas de estas, fueron los ingleses. Los ingleses sacaron 2 toneladas de piezas arqueológicas que le pertenecían a Ecuador, que era la colección del padre Crespi. Tristísimo, porque eso muy poco queda en Ecuador. ¿Con qué fin? Bueno, no sé, o sea, ¿con qué fin va ISIS a destruir todos los templos de Nimrod? ¿Quieren desaparecer toda la evidencia que los une a este linaje? Bueno, ¿se acuerdan de del toro alado de Nimrod? Bueno, este que estamos viendo precisamente aquí, tan bonito y tan parecido, que es una pieza en oro, esto es del Ecuador. Esto es de Mesopotamia. La simiente, bueno, no va a decir la simiente de la serpiente, sino la huella de la serpiente se distribuyó a través del mundo, ¿sí? Y sus dioses paganos. ¿Mm? Finalizando un poco esta foto, la puse de los tesoros del padre Crespi, sosteniendo esta corona. Esta corona, o sea, fue de un gigante. De un gigante que fue rey, y solamente veamos el tamaño del cráneo. ¿Sí? Nos puede dar una idea de que posiblemente fue una persona de unos 15 metros de altura. Bueno, sigamos. Digamos que un poco cerrando un poco con este tema, todas las culturas, vemos acá las culturas de Indonesia, los lugares de Indonesia, México, Egipto, tienen estas pirámides, tienen estas puertas, tienen estos seres reptiloides, ¿cierto? Sea maya, sea balinés, vamos a encontrar que hay personajes que sostienen esa antorcha, que es una representación de la iluminación, y sabemos que el que lleva la iluminación o el portador de la luz es un ser que para el cristianismo se conoce como Satanás. Entonces, estas deidades en estos templos son nuevamente un indicio de que la huella de la serpiente llegó a todo lado del mundo. O sea, no quedó lugar donde esta simiente no llegara. ¿Mm? Vamos a encontrar también este tipo de construcciones en la India, ¿cierto? En Jordán, en Alemania, en Francia, en España, en Corea, ¿cierto? En Irlanda. Y vamos a encontrar cosas interesantes como que en Turquía, en Pompeya y en Bolivia hay puertas exactas con los mismos seres alados sosteniendo seres reptilianos en sus manos. ¿Sí los vemos? Acá.
¿sí? Es imposible decir, no, es que hoy se me ocurrió hacerlo. No, hay una, o sea, hay una similitud entre estas culturas y cómo todas esas culturas en la antigüedad adoraban a los mismos dioses. ¿Mm? Encontramos acá los mismos que estaban sosteniendo aquí los seres como reptiloides en sus manos, ¿cierto? Lo encontramos en Egipto, en Creta, en Afganistán, en Turquía, ¿sí? Seguimos mirando y son muchas partes del mundo donde se han distribuido. Francia, como lo de Stonehenge, que son estas esculturas de piedra que hasta el día de hoy no se pueden alzar con una grúa normal. ¿Mm? Y así sucesivamente se ha distribuido a través del mundo toda esta estirpe y toda esta huella reptiliana. Listo. Quiero que veamos, porque nos vamos a centrar un poco, o sea, ya no voy a seguir mostrando lugares, porque tenemos toda la parte de Mesopotamia, viendo este lugar, tenemos toda la parte de Asia, tenemos Mesoamérica, y digamos que así encerramos un poquitico el mundo, porque cada cultura, si cogiese yo cada cultura, que fue la imagen que vimos anteriormente, cada cultura va a tener esa historia, prácticamente como las que les he contado del padre Crespi, y posiblemente gente tratando de saquear estos tesoros y ocultando la verdad. Aquí miremos esto, que va a ser una abrebocas de la tercera parte. ¿Cómo aquí vamos a ver representada esta estrella? ¿Sí? Algunos dirán, sí la conozco como la estrella de David. Bueno, mal conocida como la estrella de David, porque esta no es la estrella de David. Esta es una representación pagana, ¿sí? Que fue después adoptada, pero es muy antigua, o sea, realmente es antigua y está en muchas culturas, ¿sí? Y no solamente esta estrella, sino la cruz gamada. Son símbolos muy antiguos, son símbolos muy paganos, y quiero que recuerden esta, porque va a ser esa pieza de unión entre esta charla, que es la segunda, y lo que va a ser la tercera, hablando del poder de esa estrella y quiénes está detrás de esta estrella. ¿Por qué? Porque esa estrella se convirtió en el símbolo de una familia muy poderosa que hasta el día de hoy gobierna el mundo. ¿Mm? Se conocía porque esta estrella, cuando esta familia la adoptó como imagen, una imagen pagana, era de color rojo, ¿sí? Y se le conocía como la familia del escudo rojo. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Sin importar la cultura, ya lo hemos visto, lo voy a volver a repetir por última vez, sin importar la cultura, ya sea egipcia, ya sea en la India, ya sea en Mesoamérica, todos estos dioses que posiblemente se adoran en la actualidad o se veneran, sencillamente vienen de ese linaje del cual prácticamente Dios no está de acuerdo, ¿sí? Y que todos esos personajes que existieron fueron destruidos, ¿sí? Algunos de estos personajes y de este linaje sobrevivió incluso después del diluvio. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ya lo que hemos visto, porque con esto estamos cerrando la segunda parte. Voy a hacer el pequeño resumen y con esto ya terminamos por hoy. Hoy los voy a soltar temprano. Bueno, entonces, empecemos así, por decirlo así. Habíamos hablado de los tres cielos, que el primer cielo es la tierra, el segundo cielo es el espacio y el tercer cielo es ese lugar donde ni siquiera el tiempo existe, que se conocía como la eternidad. En este tercer cielo hubo una guerra o una rebelión donde un ángel que los lideraba prácticamente a la tercera parte de ellos fue expulsado. En la Biblia se le conoce como el dragón antiguo, la serpiente, Y este personaje cayó pues al espacio, por decirlo así, con muchos de sus secuaces. Él cae al lado del abismo, algunos caen prisioneros. Esos personajes, esos ángeles caídos, se unen con las mujeres que Dios con anterioridad aquí ya había creado hombre, varón y varona, se mezclan con estos seres, o sea, los ángeles con los humanos antiguos, y de ahí se producen gigantes y se producen estos varones de renombre que la Biblia nombra, que fueron distribuidos alrededor del mundo
y que se les conoce con diferentes nombres y que fueron deidades y que después fueron tomados como deidades actuales. Maestro. Después de que pasa todo esto, es que Dios hace prácticamente Adán. Toma el barro de afuera de Edén, él hace un lugar que se llamaba Edén, ya lo habíamos visto acá. Él pone a este hombre que crea, lo pone dentro de Edén, pero dentro de Edén llega este ser, que era un ser reptiloide, esta serpiente antigua, la que engaña al mundo, y engaña prácticamente a la mujer, hablándole de un árbol, dice, toma el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios sabe que van a ser abiertos tus ojos y sabrás lo que es bueno, lo que es malo, y vas a ser como él. Entonces prácticamente fue un engaño supremamente fuerte. Ella cae en ese engaño, le da de probar del fruto a su esposo, ellos se vuelven mortales y son expulsados, aquí vemos que son expulsados de Edén, y prácticamente ellos dejan de ver Edén, ellos ya pierden la visión incluso de esos lugares y de esas dimensiones celestiales, por decirlo así. Más adelante, Adán conoce a su esposa Eva y tienen a Caín, después tienen a Abel, y Caín, digamos que por una cuestión de ofrendas y de que Dios vio mal la ofrenda de Caín, se ensaña con su hermano y termina matando a Caín a Abel, ¿cierto? Por este asesinato, Caín es expulsado a la tierra de Nod, que es la tierra del fugitivo. Allá, lógico, ya habían otros seres, ángeles caídos, Grígoris, podemos decirle, y él se une a esta gente y empieza a adorar sus dioses. Pero por otro lado está Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva, de donde descienden los semitas, que son los verdaderos judíos. Y hago hincapié en esto, porque estoy diciendo que hay judíos de verdad y hay judíos de mentira. Eso es para la tercera parte. Finalmente, en este mundo tan caótico, lleno de gigantes, lleno de seres, digamos que metamorfos, porque estos ángeles caídos no solamente se unieron a las mujeres para crear a estos seres, sino que también intervenían genéticamente en la creación de Dios. Entonces, intervenían alimentos, intervenían animales, intervenían células o genomas de animales con humanos y creaban nuevas especies. Entonces, ese mundo estaba ya con muchas cosas que no eran naturales y no pertenecían a Dios. Era prácticamente su obra echada a perder por medio de estos seres. Entonces, ¿qué pasó? Él dice, no, raeré ya el mal del mundo, pero solamente encuentra un solo hombre, el cual habíamos hablado, que se llama Noé, que era justo en sus generaciones. O sea, los genes de Noé eran unos buenos genes para decir, por esta línea yo puedo traer al Salvador del mundo, que era el plan que él tenía. Después de que viene el diluvio y todo esto, habíamos hablado de Nimrod, que fue prácticamente uno de los que salva la simiente de la serpiente. O sea, la simiente se salva, ¿sí? Queda la simiente de la serpiente y queda la simiente de la mujer. Entonces, Nimrod, siendo un poderoso y siendo quien recoge todas estas enseñanzas que los Grígoris, porque aquí lo vamos a ver más adelante, que las enseñanzas de Tubal-Caín, que fue la descendencia de Caín, Tubal-Caín, el que acuñaba monedas, el que sabía de guerra, de estrategia militar. Teníamos también a Jubal, el que hacía las tiendas o sea, como lugares donde quedarse, también era dueño de mucho ganado. Y teníamos a Nana, que era la de la brujería. Todo este conocimiento de estos cuatro hermanos, que era Tubal-Caín, Jubal, Jabal y Nana, fue recopilado, ¿sí? Entonces, estos son antidiluvianos, este es postdiluviano, él recoge todo el conocimiento, habíamos hablado de él, y que estos, a su vez, o sea, los descendientes de Caín, estos cuatro descendientes, fueron entrenados por los griegos. ¿Quiénes? Por ejemplo, Azazel, que fue uno de los demonios. Entonces, ese conocimiento del cual estamos hablando, que fue dado de esta manera y que fue entregado a estos personajes, que fue rescatado por Nimrod y que Nimrod lo extiende más adelante, ya lo veremos cómo, es prácticamente de lo que hemos hablado, ¿cierto? Nimrod, habíamos hablado que era un personaje que se le enfrentaba a Dios, que prácticamente era demasiado desobediente con Dios y que tenía unos rituales muy fuertes, como el de Moloch, que era un dios pagano al cual se le ofrecían niños,
los quemaban vivos y a canto de tambores y trompetas, pues callaban un poco el llanto de los niños. Y el Dios real decía que él no quería eso. Y esto era después del diluvio y siguieron con la misma. Entonces él decía, yo no quiero que ustedes hagan pasar a su hijo por el fuego. Era la representación de hacer esto. Y no me provoquen a ira. Prácticamente era lo que decía Jehová. Eh, Vemos otra representación que Nimrod, lógico, no fue solo, sino también tenía a su esposa madre, que era Semiramis, de los cuales tienen un hijo llamado Tamus. Y esto se crea casi una trinidad pagana que fue de las primeras después del mundo postdiluviano. Todo esto, que eran dioses y ángeles y deidades, fueron tomadas por el Imperio Romano, por una nueva religión que era el catol, la universalidad del conocimiento, recogen todo eso y lo convierten en el nuevo catolicismo del Imperio Romano. Pero digamos que no solamente es eso, sino que se esparce ese conocimiento que se convirtió en mito, por decirlo así, pero que tenía parte de verdad y fue también distribuido a África, ¿cierto? Habíamos visto cómo los Yoruba tenían también sus seres medio reptilianos, ¿cierto? Habíamos visto cómo también se extiende a Asia con Nua, con Fuxi. Hoy vimos, por ejemplo, cómo también lo encontramos en el hinduismo, en el budismo, en los egipcios, en los nórdicos y en Mesoamérica, ¿sí? Mejor dicho, a través de todo el mundo. Este fue el resumen prácticamente de lo que hemos visto en la parte 1 y en esta parte 2, ¿sí? ¿Quién está finalmente detrás de todo esto? Bueno, el líder de todos ellos, que es Satanás, el ángel caído o Lucifer, el portador de la luz. Y yo creo que le vamos a poner el nombre de ese portador de la luz, porque vamos a ver el cómo es que sigue entregando ese conocimiento y para qué el humano sigue llevando ese conocimiento. Entonces, este es el resumen de lo que hemos visto. Hemos visto la semilla del mal, las raíces del mal, pero en la tercera parte arrancaremos con esto, que es, se preguntan, bueno, ¿qué viene la otra parte? Vamos a hablar que ya son las ramas del mal, los títeres del mundo. Mucho ojo con lo que voy a decir. Vamos a hablar de masones, que son sociedades secretas, las cuales recopilan la paganería y los conocimientos místicos de la antigüedad. O sea, esto no nació ahorita, eso no nació en 1700, como algunos dicen. No, ellos están recopilando información muy antigua de toda esta paganería, que viene prácticamente de los Grigori y de los ángeles caídos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de masones, vamos a hablar del Bohemian Group, grupos muy por debajo de la luz de lo que uno sabría, que se reúnen estos líderes del mundo a definir cuáles son cuál va a ser nuestro destino. Vamos a hablar también de las líneas genéticas de las 12 o las 13 familias satánicas, que son las que controlan el mundo. Y esto vamos a tomar un poco el libro de los Illuminati, de las Bloodlines, de las líneas sanguíneas o genéticas de los Illuminati. Vamos a hablar de los Skull and Bones, que también es una sociedad que prácticamente es donde los que están saliendo de estas familias, de esta simiente, entran y se empiezan a preparar en escuelas pequeñas como el Skull and Bones. Vamos a hablar del Club Bilderberg, que son aquellos personajes oscuros que están detrás moviendo los hilos del mundo. Vamos a hablar de cómo todas estas sociedades utilizan cosas para controlarnos a nosotros, como MK Ultra, como Monsanto, donde manejan nuestras comidas y siguen haciendo lo mismo en la antigüedad, que es alterar genéticamente nuestros alimentos. Vamos a hablar del proyecto Monarca, cómo de todos estos proyectos buscan doblegarnos, incluso de una forma espiritual. Vamos a hablar de los campos FEMA y cómo toda esta gente y toda esta simiente que hasta el día de hoy está en el poder nos quiere destruir, y estos campos FEMA están preparados precisamente para eso. Vamos a hablar de Illuminatis y, por supuesto, del nuevo orden mundial. Bueno, todos dirán, no, esto asusta. Sí, ya alguna gente me lo ha dicho, que no es muy placentero escuchar todo esto,
pero siempre hay una luz, una esperanza. Nosotros los cristianos no queremos salvar el cuerpo, realmente mm, para nosotros a veces la muerte es ganancia. Verlo de esta manera eh, resta un poco ese peso que uno diría es que mi vida lo es todo, o sea, no tengo nada más. Bueno, hemos hablado de una simiente mala que nos busca destruir, pero también hay una simiente buena. Y de la misma manera que esa simiente mala tiene hijos propios, genéticos, también tiene hijos adoptivos, por llamarlos así. Entonces, si alguien se quiere unir a ellos, lógico, se pueden unir sin necesidad de ser de la línea genética directamente, ¿cierto? De esta misma manera funciona la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, vimos que las generaciones de Noé fueron justas. Estas generaciones llegan a María y fue una mujer que la simiente, que da prácticamente varón sin conocer hombre. Y nace este personaje que es el redentor para nosotros y que nos da este tipo de conocimiento y este tipo de sabiduría que realmente nos va a llevar a una salvación. ¿Sí? Dice Juan 1:12, los que le recibieron, los que creen en su nombre son hijos de Dios. O sea, podemos ser hijos adoptivos. Si somos o no somos de la simiente, podemos llegar a ser hijos adoptivos de él. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Pues bueno, son aquellos que vienen de esa simiente de la mujer, que han sido trabajadores, que ha sido la raza explotada, ha sido la raza obrera, han sido aquellos palestinos, si hablamos de la línea genética también pura de los semitas, que han sido perseguidos hasta el día de hoy por una tierra. Bueno, más que hablar, bueno, 56 minutos, no lo solté temprano hoy. Bueno, pues muy dispuesto los espero a seguir escuchando estas charlas. Y recordemos que el imperio, este imperio del mar, siempre nos quiere gobernar de una forma espiritual, de una forma financiera o militar. Todo esto lo vamos a tocar en la próxima entrega, ¿cierto? Hoy terminamos, ya es el final de la semilla del mal, la serpiente antigua. Y la próxima será la tercera parte, que será las ramas del mal, los títeres del mundo. Hablaremos de todo esto que vimos, claro, también despacio, eso no está en una sola. Bueno, sin más ni más, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Les agradezco mucho que hoy se hayan unido a este grupo, La Noche Temática, desde su grupo de Facebook, El Creyente Clandestino. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.